Mi mamá se casó con mi bully, ahora viene llorando porque la está haciendo vivir el infierno que yo viví. A veces siento que nací con una maldición pegada a la espalda, mi familia. Si alguien me preguntara qué es una familia tóxica, solo tendría que describir la casa donde crecí. Es como si todo lo malo que puede existir en una dinámica familiar se hubiera concentrado en ese lugar, y yo hubiera sido el blanco perfecto desde el principio. Durante años pensé que las cosas mejorarían cuando mi papá, Rogelio, se fuera de la casa. Él era literalmente la definición de padre inútil. No ayudaba, no opinaba, no resolvía. Solo existía ahí, tirado en el sillón, con una cerveza en la mano, viendo el partido y convirtiéndose en un borracho amenazante cada vez que algo no le gustaba. Ni siquiera podía decirse que hacía las cosas mal, simplemente no hacía nada. El día que se fue, nadie lloró. Ni Silvia, mi mamá, ni yo. Hubo un silencio raro, pero no fue de tristeza, fue más como cuando apagas una licuadora que estaba haciendo demasiado ruido. Y qué bueno que nunca tuvieron más hijos, porque honestamente no sé quién hubiera soportado ese desastre de hombre. Pero que él se fuera no convertía a mi madre en una santa. Silvia es el tipo de persona que solo vive para la opinión ajena. Si alguien de fuera la ve como una mujer fuerte, sacrificada, buena madre, entonces siente que está cumpliendo su propósito. No importa si para sostener esa fachada tiene que pisotearme a mí. Lo único que le importa es cómo queda parada frente a los demás, no cómo queda conmigo. Así que sí, mi infancia fue una mezcla de abandono, caos y mucha soledad. Cuando yo tenía 11 años, Rogelio se largó. Se suponía que todo mejoraría. Pero lo que pasó fue que, sin el monstruo principal, el monstruo secundario tuvo campo libre. Silvia dejó de defenderse de Rogelio y empezó a usar toda esa energía en controlar, juzgar y minimizar todo lo que yo sentía. Y esto fue justo cuando otro infierno paralelo tomó fuerza, Carla. Carla era mi bully en la escuela. En teoría éramos simples compañeras, pero para ella yo era algo así como un saco de boxeo con mochila. La odiaba con todo mi ser, pero al menos tenía un motivo, ella me odiaba a mí sin razón alguna. Era la típica reina abeja del salón, el tipo de persona que uno quisiera creer que solo existe en películas malas de adolescentes, pero no, existe y hace mucho daño. Carla tenía un problema con todo el mundo, pero conmigo se ensañó. Y no era el típico acoso de comentarios pasivo-agresivos o indirectas graciosas. No era que yo fuera demasiado sensible y no supiera aguantar una broma. Lo suyo era acoso en serio, físico, directo, despiadado. Más de una vez me empujó en los pasillos. Una vez me jaló en la escalera y terminé rodando los últimos escalones. Llegué a casa llena de rasguños, moretones, con el cuerpo adolorido y la dignidad hecha pedazos. Otras veces me arañaba, me tiraba cosas, me empujaba contra las paredes. Tenía marcas en los brazos, en las piernas, y una rabia acumulada que nadie parecía ver. Hablé con mi mamá muchas veces. Le pedí que fuera a la escuela, que hablara con el director, que le dejara claro a algún adulto que lo que estaba pasando no era normal, que no era un simple pleito de niñas. Silvia nunca hizo nada. Siempre minimizaba todo. Seguro tú también le haces algo. Deja de exagerar. Si te ve llorando, solo le das más poder. Cuando yo misma hablé con el director, su reacción fue tibia, casi indiferente. Vamos a hablar con ella, vamos a observar, son cosas de adolescentes. Todo se quedaba en palabras. Por eso necesitaba que mi mamá se pusiera de mi lado, pero era obvio que estaba demasiado ocupada cuidando su imagen como para incomodar a un adulto por mí. Carla me llevaba 2 años, así que cuando tenía 16, ella ya se había ido de la escuela. El día que se graduó fue como quitarme una piedra del pecho. De pronto los pasillos se sentían más grandes, el aire menos pesado. Y no voy a negar que me daba cierto placer saber que no estaba estudiando nada, que solo estaba ahí, flotando, sin ir a la universidad, sin trabajar, desperdiciando el tiempo y el oxígeno. Pensé que ya me había librado de ella para siempre. Hasta que, un par de años después, Silvia me dijo que tenía algo muy importante que contarme. Se veía emocionada, nerviosa, como si fuera una adolescente contando un chisme. Me dijo que se había enamorado de un hombre llamado Armando. Que llevaban un tiempo saliendo, que estaban pensando en casarse y que eso significaba que yo iba a tener una nueva hermana. Todo en la misma conversación. Demasiada información, demasiado rápido. Yo ya me imaginaba lo peor. Si Silvia volvía a meter a un hombre en la casa, sería alguien igual de inútil que Rogelio o igual de egocéntrico que ella. De cualquier forma, nada bueno. Empecé a sentir todas mis alarmas internas encenderse de golpe. Le pregunté quién era ese hombre. Me dijo que era el papá de una chica que había ido a mi escuela. Estaba emocionada con la idea de que su hija y yo nos lleváramos increíble y que por fin tendría esa hija extra con la que siempre había soñado. En ese momento, lo último que yo habría imaginado era que se trataba del papá de Carla. Pero ustedes, con el contexto que ya tienen, pueden ver lo obvio desde lejos. Yo no. Hasta que lo vi entrar a mi casa con ella. Era una especie de reunión para presentar a las familias. Cuando vi a Carla en la sala, sentí cómo se me helaba la sangre. Me empezó a sudar todo, manos, espalda, cara. En mi cabeza solo había un grito, no, 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 no. Me salí de la casa sin decir palabra. Caminé sin rumbo, solo necesitaba estar lejos de ahí. Estoy segura de que Silvia se sintió avergonzada por mi reacción, pero honestamente me dio gusto. Ella apesta, Armando apesta por elegir a alguien como ella, y su hija apesta todavía más.
Cuando regresé, más calmada, mi mamá fue a reclamarme. Le expliqué, sin rodeos, que Carla era la misma niña de la que le había estado hablando todos esos años. Mi acosadora. La razón por la que llegaba llena de moretones, por la que lloraba en mi cuarto. No podía entender, ni por un segundo, cómo era posible que estuviera saliendo con su padre. Pero ahí estaba el punto. Silvia nunca había escuchado de verdad. Nunca prestó atención a los detalles. No se tomó el tiempo de saber siquiera cómo se llamaba la niña que me hacía la vida imposible. Y ahora, sin darse cuenta, se había metido directo a la familia de la persona que me había torturado durante años. Su reacción fue pedir que dejara eso en el pasado. Según ella, Carla era una chica que había cambiado y yo le debía a Silvia darle una oportunidad. Dijo que yo debía ser madura y no guardar rencores. Ni un atisbo de culpa en su cara. Le dije que no. Que no estaba dispuesta a fingir que no había pasado nada. Que si quería que la situación siguiera adelante, por lo menos necesitábamos sentarnos todos a hablar, Silvia, Armando, Carla y yo. Puso cara de fastidio, pero al final aceptó. La conversación fue extraña desde el inicio. Silvia intentó defender a Carla en todo momento, como si estuviera desesperada por demostrar que no era la madrastra malvada del cuento. Su necesidad de quedar bien era patética y evidente. Armando, en cambio, parecía genuinamente sorprendido con todo lo que contaba. No dejaba de disculparse. Decía que no tenía idea de lo que su hija había hecho y que le dolía escuchar esas cosas. Regañó a Carla ahí mismo. Yo, dentro de lo que cabe, me tranquilicé un poco con su reacción. Y la verdad es que, incluso si no lo hubiera hecho, ¿qué podía hacer? No tenía a dónde ir. No sé en qué rincón del mundo andaba Rogelio, y del lado de mi mamá no había familia que fuera realmente familia para mí. Estaba atrapada. Un mes después de conocer a Armando, él y Silvia se casaron en una ceremonia pequeña. Nada espectacular, pero suficiente para que, a los pocos días, él y Carla se mudaran a nuestra casa. Adaptarse fue difícil, pero hice lo posible por actuar normal. No quería a Silvia encima de mí todo el tiempo. Y, curiosamente, el hecho de que estuviera tan ocupada tratando de impresionar a su flamante marido y a su nueva hija me dio un poco de respiro. Por primera vez en años, dejó de concentrar toda su crítica en mí. Carla, contra todo pronóstico, se portó bien al principio. No hablamos mucho, apenas lo necesario. Pero se mantuvo lejos de mi camino, y entendí que esa era la única manera de mantener la paz, no cruzarnos. Fingir que éramos dos desconocidas que compartían techo. Además, era mi último año de escuela. Tenía exámenes, trabajos, tareas. Me mantenía ocupada a propósito para no convivir con ellos. Si no estaba en la escuela, estaba en mi cuarto estudiando o simplemente encerrada, fingiendo estar concentrada para no estar en la sala. Con Armando las cosas eran distintas. Él sí parecía interesarse por mí. Me preguntaba por mis materias, qué quería estudiar después, cómo me iba en los proyectos. Incluso me ayudó un par de veces con tareas de geografía. Comparado con todo lo que había conocido, Armando era lo más cercano a un adulto decente. A veces pensaba que él también estaba maldito con esto de las familias tóxicas. Tiene una hija como Carla y se casó con alguien como Silvia. No sé si él ve realmente lo que ella es, o si también anda enamorado de la fachada. Tal vez le gusta ese tipo de toxicidad, qué sé yo. Pero conmigo, al menos, era bueno. Y eso se lo reconocía. Con el tiempo, se fue marcando una diferencia muy clara entre Carla y yo. Yo pasaba la mayor parte del día enfocada en mis cosas, escuela, tareas, planes a futuro. Carla, en cambio, perdía las horas pegada al celular, haciendo doomscrolling en TikTok e Instagram. Y no es que fuera influencer ni nada. Ni siquiera subía contenido. Solo consumía sin parar. No estudiaba, no trabajaba, no hacía planes. Era como ver a alguien derramarse lentamente hacia la nada. Silvia, por supuesto, la consentía sin límite. No quería que Carla pensara mal de ella, así que la complacía en todo. A mis ojos, la casa ya era un circo, solo faltaban los letreros de colores. Yo ya había desarrollado una piel gruesa, así que la mayoría del tiempo me daba igual. Hasta que todo explotó. Hace un par de semanas, todo llegó a un punto de quiebre. Fue en la hora de la cena. Armando estaba de muy mal humor por algo que había pasado en el trabajo, no lo sé. Pero toda esa frustración se concentró en Carla. Ella estaba con el teléfono en la mesa, viendo videos y riéndose mientras comíamos. Armando le llamó la atención, pero no fue un simple guarda el celular. Se desahogó por completo. Le dio un discurso enorme sobre el respeto, la falta de dirección en su vida, la forma en que había desperdiciado su adolescencia siendo una bully y una malcriada. Usó palabras fuertes, y sé que para muchos sonarían duras, pero si alguien se las merece, es Carla. Tenía los ojos llenos de lágrimas cuando él terminó. Silvia saltó en defensa de ella. Pero antes de que pudiera decir gran cosa, Armando le dijo que ella era una de las principales razones por las que Carla estaba así. Según él, Carla había empezado a mejorar antes de casarse con Silvia. Pero al ver cómo Silvia la protegía pase lo que pase, empezó a regresar a sus viejos hábitos. No tenía disciplina, no había consecuencias reales. Cada vez que Armando intentaba marcar un límite, Silvia lo deshacía para quedar bien con la niña. Ese día fue el punto de inflexión. Silvia se dio cuenta, tal vez por primera vez, de que su necesidad constante de complacer estaba empezando a costarle su matrimonio.
Y eso sí que no lo tenía contemplado. Como si tuviera un interruptor interno, de un día para otro decidió que ahora le tocaba ser la madre estricta. Empezó a señalar todo lo que Carla hacía mal, a ponerle límites, a castigarla, a decirle que ya estaba grande para seguir comportándose como una niña caprichosa. La ironía me daba risa y, al mismo tiempo, me resultaba agotadora. El circo subía de nivel, Silvia jugando a la madre ejemplar, Carla haciendo berrinches, Armando tratando de sostener el equilibrio. Y yo, en el fondo, viendo todo como si estuviera sentada en la última fila de una función absurda. El problema es que Carla no es solo caprichosa. Es mala. Y lo digo sin culpa. Es de esas personas podridas por dentro, que pueden fingir un rato, pero no sostenerlo demasiado tiempo. En cuestión de días empezó a sabotear todo. Ignoraba las órdenes de Silvia, arruinaba la comida a propósito, tiraba cosas y fingía que habían sido accidentes. Le hacía la vida imposible. La única persona a la que medio respetaba era a Armando, pero ni siquiera con él era totalmente sincera. Su versión de los hechos y la de Silvia rara vez coincidían, y más de una vez Armando le creyó a Carla por encima de mi mamá. Silvia estaba cada vez más frustrada. Yo, por otro lado, me sentía rara pero aliviada. Tenía dos razones para estar feliz, si se le puede decir así. La primera, Carla ya no me estaba torturando a mí. Había encontrado un blanco nuevo, Silvia. Cuando Carla puso un pie en la casa, muriéndome de miedo por dentro, pensé que volvería a ser la misma de la escuela y que ahora mi vida sería un infierno también en mi propio cuarto. Pero no. Se enfocó en Silvia. Y eso me dio un respiro que yo nunca hubiera esperado. La segunda razón era más oscura. Silvia por fin estaba probando un poco de lo que yo viví. Nunca tuve el valor de ser cruel con ella, aunque a veces lo deseé con todas mis fuerzas. Pero ahora tenía a Carla encima, haciéndole pasar un infierno diario. Y yo lo veía como una especie de justicia poética. Mientras todo eso pasaba, yo empecé a mover mis propias piezas. Tenía claro que la situación en esa casa estaba a punto de explotar. Y sabía que, cuando eso sucediera, no quería estar ahí. Mi amiga Gaby, hija única como yo, conocía bien la dinámica de mi casa. Sus papás también. Cuando les conté que estaba planeando irme apenas cumpliera 18, se ofrecieron a recibirme el tiempo que necesitara. Son de esas personas que todavía me cuesta creer que existan, amables, coherentes, sin dobles caras. Aprovechando que toda la atención estaba puesta en los dramas entre Carla, Silvia y Armando, empecé a llevarme mis cosas de a poco a la casa de Gaby. Libros, ropa, cosas importantes. Todo en silencio. Cuando me di cuenta, prácticamente ya no tenía casi nada mío en mi cuarto, más que lo básico. Mi plan era irme sin avisar, pero todo estalló 2 días antes de la fecha que tenía en mente. Ese día cumplí 18. Armando insistía en que era un día importante y que debíamos celebrarlo. Yo no estaba tan convencida, con todo lo que estaba pasando. Silvia estaba reacia, molesta, tensa. Eso derivó en una gran pelea entre ellos, que dejó de hablarse durante un tiempo. Luego Armando organizó una cena pequeña con algunos colegas del trabajo. Le había avisado a Silvia con tiempo y ella decidió hornear un pastel, probablemente para quedar bien, para arreglar un poco las cosas. En algún momento en que Silvia se distrajo, Carla se acercó a la mezcla del pastel y le echó sal. No azúcar, sal. Yo no lo vi, pero no necesito cámaras para saberlo. Con el odio que le tiene a Silvia en ese momento, no hay duda de que fue ella. Llegaron los colegas de Armando. Silvia sirvió el pastel orgullosa, y en cuanto lo probaron todos lo escupieron, incluido él. Fue un momento incómodo, grotesco. La cena se cortó en seco y dio paso a un pleito enorme entre Armando y Silvia. Él estaba convencido de que ella lo había hecho a propósito, como una venganza por la pelea anterior. Silvia insistía en que había sido Carla, pero no tenía forma de probarlo. Y, por supuesto, Carla se quedó callada. Yo estaba en mi cuarto, escuchando todo desde arriba. Gritos, reproches, acusaciones. Fue como escuchar el resumen de toda mi vida en esa casa, pero concentrado en una noche. Un rato después, Silvia entró a mi cuarto llorando. Se sentó en la orilla de mi cama, hecha un desastre, y me dijo que por fin entendía lo que yo le había dicho sobre Carla. Que nunca había conocido a alguien tan retorcida. Que ahora ella era la víctima. Que estaba sobrepasada. Vino a buscar consuelo. A buscar en mí lo que nunca fue capaz de darme. Y eso, lejos de conmoverme, me encendió algo muy feo por dentro. Una parte de mí se endureció de golpe. ¿Con qué cara venía a pedirme apoyo emocional, si nunca había sido capaz de darme el mínimo cuando lo necesitaba? ¿Por qué su dolor valía más que el mío? Era la misma niña por la que yo lloraba años atrás, y entonces yo era dramática. Ahora que le tocaba a ella, de pronto el problema era grave. Estaba furiosa. Le dije que se lo merecía. Que todo lo que estaba viviendo era consecuencia directa de no haberme creído, de minimizar lo que me pasaba, de no tomarse en serio mi sufrimiento. Que si ahora Carla le estaba quemando la vida desde dentro de su propia casa, era el infierno que ella misma había ayudado a construir. Le dije, además, que me iba a ir. Que no pensaba seguir en ese lugar. Que nunca más volvería a pisar esa casa una vez que saliera. Silvia se alteró. Me preguntó qué quería decir, a dónde pensaba ir, que no me iba a dejar ir. Dijo que podía encerrarme en mi cuarto si era necesario. Y yo sabía que sí,
que era capaz de cualquier cosa cuando se sentía perdida. Pero por dentro yo ya estaba en otra parte. Solo tenía que esperar el momento correcto. Los 2 días siguientes fueron raros. No hice intentos visibles de irme, y Silvia, poco a poco, bajó la guardia. Dejó de vigilarme tanto. Yo solo esperaba la noche adecuada. No me siento culpable por querer irme. Lo único que me da un pequeño nudo en el pecho es la idea de no ver más a Armando. A su manera extraña, ha sido la única figura adulta que se ha interesado por mí sin ningún interés oculto. Pero al final del día, él es primero el padre de Carla, después el ex esposo de Silvia, y solo al final alguien importante en mi vida. Y sé que estar tan abajo en la lista significa que no puedo quedarme esperando que su cariño sea suficiente para rescatarme de un ambiente que me está matando por dentro. Necesito salir. Y voy a hacerlo, aunque a alguien le duela. Actualización 1. Antes de que alguien saque conclusiones raras, lo dejo claro, no estoy enamorada de Armando, ni quiero estarlo. Me sorprende la cantidad de gente, en internet y en la vida real, que es capaz de sexualizar cualquier vínculo solo porque hay cercanía. O porque un hombre adulto decide comportarse como una figura de apoyo sin segundas intenciones. Armando es, para mí, lo más cercano a un papá que he tenido. Nunca tuve el lujo de tener un padre que se preocupara de verdad por mí. Nunca tuve un adulto en la familia que se sentara a preguntarme cómo estaba, qué quería, qué soñaba. Armando ha sido el único que se ha acercado a eso. Lo respeto y le tengo cariño, pero no hay nada más. No necesito análisis freudianos de nadie, ni fantasías retorcidas ni comentarios morbosos. Si alguien quiere ver historias de ese tipo, sabe en qué páginas buscarlas. Esta no es una de ellas. Ahora sí, a lo que sigue. Finalmente, estoy en la casa de Gaby mientras escribo esto. La escapada fue un poco caótica, pero lo logré. Esperé a que todos se durmieran, tomé lo poco que me faltaba y salí. Antes de irme, dejé una carta sobre la mesa, del lado de Armando. La carta no era para Silvia ni para Carla. Era para él. Es el único en esa casa del que espero una reacción racional, no un drama. Le expliqué, con la mayor claridad que pude, que no me iba por culpa de él ni por lo ocurrido solo en los últimos meses, sino por todo lo acumulado desde mi infancia. Hubo momentos en los que dudé. Estar parada en la puerta, en plena madrugada, con la mochila al hombro, fue fuerte. Pensé, quizá debería esperar, quizá no es el momento, quizá estoy exagerando. Pero luego entendí que solo necesitaba 5 minutos de valor. Solo eso. 5 minutos para cruzar la puerta. Los tomé. Y me fui. Ahora estoy en el cuarto que era de la hermana de Gaby, que lleva años viviendo fuera. Su casa es tranquila, sus papás son amables. Se siente raro, en el buen sentido. Como si hubiera caído en otro planeta donde la gente se habla sin gritar. Es medianoche, así que supongo que nadie ha leído la carta todavía. Pero sé que cuando lo hagan, habrá explosiones. Sé que Silvia va a intentar hacerme sentir culpable, que va a insistir en que vuelva. Conozco su estilo, lágrimas, reproches, discursos sobre qué va a decir la gente. No pienso ceder. He planeado todo con demasiado cuidado como para que una manipulación más me detenga. Actualización 2. Ha pasado una semana desde que vivo con Gaby. Me he adaptado sorprendentemente rápido. Sus papás me tratan como una más, pero sin invadir, sin hacer preguntas incómodas. No me siento huésped eterna, pero tampoco carga. Silvia me ha llamado un montón de veces. No contesto. Solo respondo algunos mensajes de texto, cuando siento que vale la pena aclarar algo. Sus mensajes son una mezcla rara entre te extraño y qué va a pensar la gente si se enteran de que te escapaste. Siempre regresamos al mismo punto, su imagen. Carla, como era de esperarse, no me ha escrito ni una sola vez. Ni me sorprende ni lo esperaba. Armando, en cambio, sí ha estado buscándome. Sus mensajes son distintos. No me reclama, no se hace la víctima. Me pregunta qué fue lo que me empujó a irme, si hay algo que puedan hacer para mejorar las cosas. Quiere entender, más que controlar. Le agradecí su preocupación, pero fui clara, no hay nada que él, ni Silvia, ni Carla puedan hacer para que yo vuelva a esa casa. Le dije que no se trataba solo de los últimos meses, ni del pastel, ni del drama reciente. Era todo, años de sentirme asfixiada, ignorada, usada. Pareció entender. Me dijo que respetaba mi decisión. Después de eso, empezó a escribirme todos los días, pero sin presionar. Me pregunta cómo va la escuela, si estoy bien, si necesito algo. Nunca menciona la idea de que vuelva. Pensé que entendía bien los límites. Pero hoy, al salir de la escuela, lo vi en la puerta, junto con Silvia. Intenté dar la vuelta, pero ya me habían visto. Silvia se me vino encima y me agarró del brazo, como si yo fuera una niña pequeña que se había escapado del supermercado. Empezó a arrastrarme hacia un lado, alterada. Armando la detuvo. Le quitó la mano de encima y le dijo que se calmara, que solo habían venido a hablar y que no iba a permitir que me tocara si yo no quería. Sabía que, tarde o temprano, tenía que hablar con ellos. No para hacer las paces, sino para dejar las cosas claras de una vez. Acepté hablar, pero le advertí a Silvia que si volvía a ponerme una mano encima, la iba a empujar sin pensarlo. Le recordé que ya soy mayor de edad y que no puede seguir tratándome como su propiedad. Armando sugirió ir a un café.
Apenas nos sentamos, Silvia empezó con su cantaleta. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Qué te crees? ¿Qué van a decir? Él la interrumpió y le pidió, muy serio, que se callara o se iría con tal de hablar conmigo a solas. Eso la frenó un poco. Entonces él me preguntó por qué había tomado esa decisión, qué había detrás de todo. Le dije que el ambiente en esa casa siempre había sido hostil, que mi resentimiento hacia Silvia no era nuevo. Que Carla formaba parte de la historia, pero no era la raíz. Que años de no ser escuchada, de ser culpada de todo, de ser tratada como un accesorio, habían hecho que yo me hartara. Me preguntó si consideraría volver si Carla se mudaba. Le dije que no. Que aunque no olvido el acoso de Carla y no la soporto, mi principal motivo para irme es Silvia. Le dije que era su deber ser madre conmigo, no con la hija de otra persona, y que en eso me había fallado siempre. Silvia intentó interrumpir otra vez, pero Armando la detuvo de nuevo. Se disculpó conmigo por todo, incluso por lo que no era directamente culpa suya, y me preguntó si había algo que pudieran hacer para ayudarme en esta nueva etapa. Le dije que no. Que lo único que necesitaba era que respetaran la distancia. Entonces me pidió algo. Me dijo que, aunque yo ya no viviera en su casa, eso no quería decir que no pudiéramos seguir siendo familia. Me preguntó si estaría dispuesta a verlo de vez en cuando, para platicar, ponernos al día, aunque yo no regresara. Le dije que lo pensaría. Regresé a la casa de Gaby con una mezcla extraña de emociones. Había algo triste, algo cálido y algo incómodo en todo esto. Es raro darse cuenta de que la única figura adulta que parece entenderte es alguien que conociste casi por accidente, y no la persona que te dio la vida. Actualización 3. Un par de días después, lo llamé. Le dije que había pensado en su propuesta y que estaba dispuesta a verlo, pero bajo dos condiciones. La primera, no quería ver a Silvia. Si alguna vez la llevaba, aunque fuera por sorpresa, yo cortaría contacto con él. La segunda, quería que fuera completamente honesto conmigo sobre lo que estaba pasando entre él, Silvia y Carla. Nada de suavizar las cosas para protegerme. Si ya estoy metida en el lío emocional, prefiero conocer la verdad. Aceptó ambas condiciones sin dudar. Me dijo que necesitaba unos días para acomodar todo, pero que nuestra próxima reunión iba a contarme lo que realmente estaba ocurriendo. Cuando por fin nos vimos, fue como una sesión de terapia para los dos. Me habló de Carla, de su infancia, de su mamá, Miriam, que prácticamente desapareció de su vida cuando era niña. Me contó que, desde que Carla tenía 5 o 6 años, la crió prácticamente solo, con ayuda de tía Leticia, la hermana de Miriam. Tía Leticia, según me describió, es una versión muy parecida a Silvia, obsesionada con verse bien ante los demás, pero venenosa por dentro. Con el tiempo, Armando se dio cuenta de que ella no era buena influencia para Carla. La alejó y buscó otras maneras de cuidarla, la llevaba él mismo a la escuela, salía temprano del trabajo para recogerla, trabajaba desde casa los fines de semana para compensar. Me explicó que nunca recibió una llamada del director de la escuela para avisarle del comportamiento de Carla. Cuando ella empezó a ser más independiente, a regresar sola a casa, él pensó que las cosas estaban más o menos bajo control. No imaginaba el tipo de persona en que se estaba convirtiendo en los pasillos. También me dijo que, en algún punto, llevó a Carla a terapia. Que ahí fue donde descubrió que tía Leticia había sido una figura profundamente dañina y manipuladora para ella. Que había abuso emocional, humillaciones, chantaje. Carla seguía siendo responsable de sus actos, pero al menos ahora entendía mejor de dónde venía tanta rabia. Escuchar todo eso no hizo que la perdonara. Pude entender más el contexto, pero no borrar los moretones ni los años de miedo. Armando lo sabía y jamás me pidió que la perdonara ni que la quisiera. Me dijo que respetaba completamente mi decisión de mantener distancia. En cuanto a Silvia, me contó que ya estaba en proceso de separarse de ella. Que se había mudado, como paso previo obligatorio para tramitar el divorcio. Me dijo que, después de todo lo que había visto y escuchado, se había dado cuenta de que Silvia no era quien pensaba. Que había cosas que simplemente no podía tolerar ni ignorar. Lo único bueno, según él, era haberme conocido. Me contó también que, cuando él se fue de la casa, le dijo a Carla que ya era adulta y que tenía la opción de irse con él o quedarse. Pero él iba a rentar algo pequeño y no quería obligarla. Carla, sin embargo, terminó quedándose con Silvia. Más que por cariño, por conveniencia, Silvia la recibió casi como moneda de cambio, una especie de rehén emocional en este juego de divorcio. Escucharlo me dejó una sensación rara, por un lado, alivio de no estar más ahí. Por otro, el peso de ver cómo todo se hundía detrás de mí. Actualización 4. Con el tiempo, me fui concentrando en lo que venía, la universidad. Tenía dos opciones sobre la mesa. Una era en otra ciudad, lejos, mi primera opción en teoría. La otra estaba en la misma ciudad donde vivían Gaby y sus papás. La universidad lejana era mi sueño, pero los números no daban. Entre lo que tenía ahorrado y las becas, no alcanzaba para cubrir matrícula, materiales, renta, comida y transporte. Todo junto era demasiado. La segunda opción, en cambio, tenía una beca más generosa y, además, la posibilidad de quedarme en la casa de Gaby sin pagar alquiler. Sus papás no solo estaban de acuerdo, sino que casi me insistieron. Me dijeron que mientras yo siguiera estudiando y aportando lo que pudiera en casa, no habría problema. No era lo que siempre había imaginado, pero la vida casi nunca te da la versión ideal de las cosas. A veces te da lo que necesitas, no lo que quieres. Y yo necesitaba estudiar. Necesitaba tener una salida real.
decidí quedarme en la ciudad. Entré a esa universidad. Empecé a planear cómo conseguir un trabajo de medio tiempo para pagar mis gastos, comida, pasajes, libros. Ahorrarme la renta ya era una bendición enorme. Mientras tanto, el divorcio entre Armando y Silvia se concretó. No duró mucho el matrimonio, así que el proceso fue más rápido de lo que suele ser. Antes de que se cerrara todo legalmente, Carla dejó la casa de Silvia, o Silvia la echó, según quien cuente la historia. El resultado fue el mismo. Carla terminó mudándose con tía Leticia otra vez. Armando cree que es una pésima influencia para ella, pero hay poco que pueda hacer ahora que Carla es mayor de edad y puede decidir dónde vivir. Y, aunque sé que mucha gente podría culpar a Armando por no haber hecho más, la realidad es que lo intentó, buscó terapia, se ajustó en el trabajo, trató de poner límites. Carla simplemente no quería hacer su parte. Saber que ahora vive con tía Leticia no me da gusto ni lástima. Es como ver una combinación de decisiones y consecuencias caer justo donde tenían que caer. No creo, sinceramente, que Carla se sienta feliz ahí. Pero tampoco voy a cargar con eso. Yo, por primera vez, estoy construyendo algo mío. Tengo mi propio espacio en la casa de Gaby, una habitación que antes estaba vacía y ahora tiene mis cosas, mis libros, mis cuadernos. Estudio, hago planes, intento imaginar un futuro donde mi historia no esté definida únicamente por el daño que me hicieron. Sigo viendo a Armando de vez en cuando. Platicamos en alguna cafetería, me pregunta cómo voy, me escucha más de lo que nadie me escuchó en mi casa de origen. Respeta mis límites con Silvia y con Carla. No intenta arreglar lo que no se puede arreglar, solo acompaña. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera tenido a alguien como él desde niña. Si mi mamá hubiera sido otra persona. Si mi papá no hubiera sido un fantasma borracho en el sillón. Pero ya no me quedo atrapada en esos qué tal si. No me sirven. Lo que sí sé es que, por primera vez, la toxicidad de mi familia ya no es el centro de todo. No desaparece, no se borra, pero ya no es lo único que define quién soy. Y si hay algo que me repito cuando la culpa intenta asomarse es esto: no estoy haciendo daño por capricho. Me fui para no seguir deshaciéndome por dentro. Me fui porque, si hubiera seguido ahí, me habría perdido a mí misma. Eso no es egoísmo. Es supervivencia. Y siento, por primera vez, que por fin estoy empezando a vivir. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.